Madrid, invierno de 1952. El frío en el barrio de Lavapiés no era un clima, era una sentencia. Se colaba por las grietas de las paredes de adobe y se instalaba en los huesos, recordándole a Manuel que su estómago estaba tan vacío como su caja registradora. En la penumbra de La Milagrosa, su pequeña carnicería de la calle del Olivar, el olor a serrín húmedo y a metal oxidado era lo único que quedaba. No había carne en los ganchos, solo sombras alargadas que bailaban bajo la luz mortecina de una única bombilla que zumbaba como un insecto moribundo. Manuel, un hombre de hombros caídos y manos curtidas por años de despiezar reses, miraba fijamente el mostrador de mármol manchado. A su lado, Teresa, su esposa, envolvía con dedos temblorosos un pequeño trozo de grasa rancia en papel de estraza amarillento. Sus ojos, antes brillantes, ahora eran dos cuencas de desesperación, hundidas en un rostro prematuramente envejecido por la cartilla de racionamiento y las deudas que crecían como la humedad en el sótano. «Mañana vendrán los del embargo, Manuel», susurró Teresa, y su voz sonó como el crujir de una hoja seca. «Nos quitarán las sierras, los ganchos, nos quitarán la vida». En ese momento, la campana de la puerta tintineó. No era un cliente, era don Faustino, el usurero del barrio, un hombre que vestía un abrigo de lana gruesa y olía a tabaco caro y a soberbia. Entró sin saludar, golpeando el suelo con su bastón de madera de ébano, dejando marcas de barro sobre el serrín limpio. «Manuel, vengo a por lo mío», dijo Faustino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y no me valen tus lamentos. Si no hay pesetas, me llevaré las escrituras de este antro. O quizás», añadió mirando de arriba abajo a Teresa con un desprecio lascivo, «podamos llegar a otro tipo de acuerdo». La ira, contenida durante meses de miseria, estalló en el pecho de Manuel como una granada. Don Faustino se acercó al mostrador, apoyando sus manos gordas y llenas de anillos sobre el mármol. Empezó a insultar la linaje de Manuel, llamándolo inútil, un muerto de hambre que no sabía ni mantener a su mujer. La arrogancia del hombre era tal que no vio venir el movimiento. Manuel agarró la pesada masa de madera que usaba para ablandar los filetes. El primer golpe fue seco, un sonido sordo que recordó al crujir de una sandía madura. Faustino cayó de rodillas, con los ojos en blanco, pero Manuel no se detuvo. El segundo golpe le hundió el cráneo, y el tercero silenció para siempre sus insultos. La sangre, roja y espesa, empezó a dibujar un mapa oscuro sobre el mármol blanco, goteando rítmicamente sobre el serrín. Tap, tap, tap. Teresa ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. El silencio que siguió fue más pesado que la muerte misma. Miraron el cuerpo del hombre que minutos antes les iba a quitar todo. De repente, el miedo en los ojos de Teresa se transformó en algo distinto, algo frío y práctico. Miró el cuerpo, luego miró los ganchos vacíos, y finalmente miró a su marido. «Manuel», dijo ella, acercándose al cadáver y tocando el abrigo de lana fina. «Este hombre pesa casi 80 kilos. Mañana el barrio tendrá hambre, y nosotros necesitamos pagar las facturas. Nadie buscará a este cerdo aquí abajo». Manuel sintió un escalofrío, pero la lógica del hambre era implacable. Agarró el cuchillo de desollar, el más afilado de su colección, y lo probó contra el pulgar. El acero brilló bajo la bombilla. Bajaron el cuerpo al sótano, donde las moscas de invierno aún dormitaban. Aquella noche, por primera vez en meses, el fuego de la cocina de La Milagrosa se encendió, y el olor que empezó a salir por la chimenea no era el de la miseria, sino el de una oportunidad sangrienta. El primer corte había sido el más difícil.
Los demás serían pura supervivencia. El sótano de la carnicería La Milagrosa era un mundo aparte, un reino de baldosas blancas, manchadas por el tiempo y el frío que emanaba de las paredes de piedra. Manuel trabajaba bajo la luz de un quinqué de petróleo, ya que no querían gastar la poca electricidad que les quedaba. Y sobre todo, no querían atraer miradas curiosas hacia la rejilla de ventilación que daba a la calle. El silencio solo era roto por el sonido rítmico del metal chocando contra el hueso y el goteo constante en el desagüe central. Teresa, sentada en un taburete de madera, no apartaba la vista del trabajo de su marido. No había rastro de la mujer asustadiza de hacía unas horas. Con una calma aterradora, clasificaba la ropa de don Faustino, el abrigo de lana, los zapatos de piel italiana, el reloj de oro. Todo aquello debía desaparecer, pero nada debía desperdiciarse. «Hay que ser minuciosos, Manuel», decía ella, mientras descosía las iniciales del pañuelo de seda del usurero. «Si mezclamos esto con la poca carne de monte que nos queda y usamos mucha sal y especias, nadie notará la diferencia. En estos tiempos, la gente no pregunta por el linaje del animal si el guiso está caliente». Manuel asintió, secándose el sudor de la frente con el antebrazo ensangrentado. El trabajo era duro, pero sentía una extraña euforia. Por primera vez en años, él tenía el control. Don Faustino, que siempre lo había mirado por encima del hombro, ahora estaba reducido a piezas sobre su mesa de trabajo. El miedo al embargo se había disipado, reemplazado por una adrenalina oscura que le recorría las venas. Al amanecer, Manuel subió a la tienda. Limpió el mostrador con lejía hasta que el mármol brilló como si fuera nuevo. Teresa, con su mejor delantal blanco, colocó los primeros cortes en la vitrina. No usaron etiquetas de precio, solo pequeños carteles escritos a mano. Oferta del día: carne tierna de Castilla. La primera clienta fue doña Virtudes, una vecina cuya pensión apenas le llegaba para leche y pan. Entró tímidamente, atraída por un olor que no recordaba haber sentido en la calle del Olivar desde antes de la guerra. «¿Es verdad lo que dice el cartel, Manuel? ¿Carne fresca?», preguntó la mujer, con los ojos fijos en un filete rosado y veteado. «De lo mejor, doña Virtudes. Un pedido especial que nos ha llegado de un pueblo de la sierra», mintió Manuel con una sonrisa ensayada, mientras pesaba la pieza en la balanza de hierro con pesas de bronce. La mujer pagó con sus últimas monedas y salió bendiciendo a la pareja. Teresa y Manuel se miraron. Aquella mañana, la noticia voló por el barrio. Lavapiés, un hormiguero de gente hambrienta y desesperada, se volcó en La Milagrosa. Al mediodía, no quedaba ni un gramo de don Faustino en la vitrina. Habían recaudado más pesetas en unas horas que en los últimos 6 meses. Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente de la casa. Al cerrar la persiana metálica, el silencio ya no era de alivio, sino de expectación. Manuel miró sus manos. Estaban limpias, pero él todavía sentía el calor de la carne fresca. Teresa, contando el dinero sobre la mesa de la cocina, levantó la vista. «Hemos pagado la luz y el agua, Manuel, pero la semana que viene volverán a cobrar el alquiler», dijo ella, con una voz que ya no temblaba. «Y el barrio ahora tiene expectativas. Han probado lo bueno y querrán más». Manuel comprendió que ya no había vuelta atrás. No era solo el dinero. Era la sensación de poder que sentía al ver a sus vecinos comer de su mano, literalmente. Ya no eran los carniceros fracasados de Lavapiés, eran los amos de un secreto que los alimentaba. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron profundamente,
ignorando que el sótano, aunque limpio, guardaba un eco de violencia que pedía ser repetido. La prosperidad de La Milagrosa era el tema de conversación en todas las colas del extraperlo de Madrid. En las tabernas de Lavapiés, entre vasos de vino peleón y partidas de dominó, se decía que Manuel tenía un contacto secreto en los mataderos de la Sierra de Guadarrama. Pero dentro de la casa número 12 de la calle del Olivar, la realidad era mucho más densa. El éxito no solo había traído billetes de banco, había traído una transformación lenta y oscura en la psique de la pareja. Lo que empezó como un acto de desesperación se estaba convirtiendo en una adicción. Manuel ya no miraba a la gente como vecinos o amigos, sino como estructuras óseas, cortes potenciales y volumen de producto. Teresa, por su parte, había desarrollado una agudeza sensorial perturbadora. Podía distinguir el miedo de un cliente por el sudor que dejaba en la moneda al pagar, y ese miedo, lejos de horrorizarla, la alimentaba. «Manuel, el suministro se agota», dijo ella una noche de martes, mientras limpiaba meticulosamente la picadora de carne con un cepillo de cerdas duras. Ya no usaban solo la masa. Habían invertido en herramientas más profesionales, compradas en una ferretería de la calle Toledo. Manuel, que estaba afilando un cuchillo de carnicero con una piedra de esmeril, se detuvo. El sonido metálico del roce del acero llenaba la habitación. «Lo sé. Hoy han venido 3 personas preguntando por el lomo especial. Si les doy ternera vieja, notarán que el sabor ha cambiado». Ya no hablaban de don Faustino con miedo. Lo llamaban el primer lote. La adrenalina de la impunidad los había vuelto audaces. Aquella noche decidieron que no esperarían a que el destino llamara a su puerta. Saldrían a buscarlo. Cerca de la plaza de Tirso de Molina, donde los tranvías chirriaban sobre los raíles y las sombras se alargaban bajo los balcones de hierro forjado, Manuel vio a su siguiente objetivo. Era un hombre solitario, un viajante de comercio que caminaba con paso vacilante, probablemente después de haber gastado su comisión en alguna casa de juego. Llevaba un maletín de cuero y un abrigo que, aunque desgastado, denotaba cierta posición. Manuel lo siguió, manteniendo la distancia, mientras Teresa lo esperaba 2 calles más allá, en un portal estratégico. No había nada de sobrenatural en su coordinación. Era la eficiencia de 2 depredadores que habían encontrado su nicho. El hombre, buscando un atajo hacia su pensión, se adentró en un callejón oscuro, donde el único sonido era el goteo de un canalón roto. El ataque fue rápido. Manuel lo abordó por la espalda, usando un trapo empapado en aguardiente fuerte para silenciarlo, mientras Teresa lo golpeaba con precisión en la nuca, con una bolsa llena de arena. No lo mataron allí. El placer, descubrieron, no estaba solo en el resultado, sino en el proceso. Lo arrastraron, envuelto en una vieja manta de lana, hasta la parte trasera de la carnicería. En el sótano, bajo la luz del quinqué, Manuel sintió un cosquilleo en las manos que no era frío. Era una anticipación eléctrica. Antes de proceder, Teresa obligó al hombre a pedir perdón por haberla mirado con insolencia cuando se cruzaron en la calle minutos antes. El hombre, aterrorizado y atado a la mesa de despiece, balbuceaba súplicas que para ellos eran música. «Mira, Manuel, cómo se le agita el corazón», susurró Teresa, apoyando su mano sobre el pecho del desconocido. «Es fascinante. Cuanto más miedo tienen, más tierna se vuelve la carne». Aquella noche, los gritos fueron ahogados por el sonido de la radio de válvulas que Teresa puso a todo volumen, emitiendo una copla de doña Concha Piquer. El despiece fue más lento esta vez, casi ritualista. Disfrutaron de la anatomía,
de la resistencia de los tendones, de la simetría de los órganos. Cuando terminaron, Manuel se miró en el espejo del sótano. Tenía la cara salpicada de pequeñas pecas rojas. No sintió asco. Sonrió. La carnicería, la Milagrosa, estaba lista para abrir de nuevo. Y esta vez, el sabor sería aún más intenso. El invierno de 1952 se recrudeció. Y con el frío, el hambre en Madrid se volvió un lobo que aullaba en cada esquina. Sin embargo, frente a la Milagrosa, la cola de clientes era un espectáculo que despertaba envidias. Manuel y Teresa se habían convertido en personajes respetados en Lavapiés. Él, siempre con su camisa blanca impecable bajo el delantal de cuero. Ella, con una sonrisa amable que ocultaba el abismo de su mirada. Pero el placer de la carne común ya no era suficiente. Necesitaban algo más, un trofeo que alimentara su creciente sentimiento de superioridad. El objetivo apareció un martes por la tarde. Don Froilán de la Vega, un aristócrata de provincias que poseía varios inmuebles en el barrio, llegó a la tienda para cobrar un recargo en el alquiler. Vestía un abrigo con cuello de piel de astracán y portaba un monóculo que usaba para examinar la carnicería con un asco mal disimulado. «Este lugar huele a muerte y a rancio, Manuel», dijo don Froilán, golpeando el mostrador con sus guantes de cabritilla. «No sé cómo la gente puede comprar aquí. Asegúrate de tener el dinero mañana o pondré a una familia de militares en este local». Teresa, que estaba limpiando la balanza con un paño de algodón, sintió una punzada de calor en la nuca. Aquel hombre no solo los amenazaba, sino que los trataba como a insectos. Miró a Manuel y, sin necesidad de palabras, el pacto quedó sellado. El desprecio de don Froilán sería su condena, y su cuerpo, el banquete de su humillación. Lo invitaron a pasar a la trastienda bajo el pretexto de entregarle un sobre con pesetas que tenían guardado en la caja fuerte del sótano. Don Froilán, cegado por su propia importancia, bajó las escaleras de madera que crujían bajo su peso. No se dio cuenta de que la puerta se cerraba tras él, con un cerrojo de hierro. En el sótano, el ambiente era distinto. No había clientes, solo el frío de la piedra y el olor a vinagre y sal. Cuando don Froilán se giró para preguntar por el dinero, Manuel ya tenía la masa en alto. Pero esta vez no buscó un golpe mortal inmediato. El primer impacto fue en la rodilla, un crujido seco que hizo que el aristócrata cayera al suelo, soltando un alarido que fue devorado por las gruesas paredes de adobe. «¿Huele a muerte, don Froilán?», preguntó Teresa, agachándose a su lado y arrancándole el monóculo con una violencia tranquila. «Ahora va a saber lo que es el hambre de verdad». Durante horas, la pareja se entregó a un festín de sadismo. Manuel utilizó los ganchos de carnicero para colgar el abrigo de astracán de una viga, mientras Teresa preparaba a la víctima. No era solo asesinato, era una disección en vida de la clase social que los había oprimido. Don Froilán suplicó, ofreció tierras, títulos y fortunas, pero para Manuel y Teresa, ver el miedo líquido en los ojos de un hombre poderoso valía más que todo el oro del Banco de España. «Mira, Manuel, qué delicada es la piel de alguien que nunca ha trabajado», comentó Teresa, mientras trazaba líneas con un bisturí sobre el torso del hombre. «Esta será la carne más cara que hayamos vendido jamás». Cuando el silencio finalmente reinó en el sótano, la pareja se sintió invencible. Ya no eran simples carniceros tratando de sobrevivir. Eran dioses que decidían quién vivía y quién terminaba envuelto en papel de estraza sobre la mesa de una vecina. Aquella noche,
El guiso en casa de los carniceros tuvo un sabor a victoria y a sangre azul, que los dejó exhaustos y hambrientos de más. Madrid en 1952 era un teatro de apariencias, y La Milagrosa se había convertido en el escenario principal del barrio de Lavapiés. La tienda ya no lucía las telarañas del pasado. Ahora, un mostrador de cristal protegía los cortes, y las balanzas de bronce estaban siempre pulidas, brillando bajo la luz de las lámparas de carburo que Manuel instaló para evitar las sombras del racionamiento eléctrico. Pero lo más impresionante era el producto. Una carne rosada, de textura marmórea, que al cocinarse desprendía un aroma dulce y penetrante que hipnotizaba a cualquiera que cruzara la puerta. Manuel, vestido con un delantal de cuero crudo que lavaba cada noche con sosa cáustica, se movía con una precisión casi coreográfica. Envolvía los pedidos en papel de estraza grueso, atándolos con cordel de cáñamo, siguiendo la tradición de los antiguos maestros carniceros. No había bolsas de plástico, solo el tacto rudo del papel y el peso real de la mercancía. Es una delicia, Manuel. Mi marido dice que desde que comemos su especial, tiene más fuerza en las piernas, decía una clienta habitual mientras contaba las pesetas sobre el mármol. Teresa, desde la caja, observaba a la clientela con una mezcla de orgullo y desprecio. Ella sabía lo que ellos ignoraban. Cada bocado que daban sus vecinos era un sacramento de su propia oscuridad. El éxito les había permitido comprar una radio de válvulas más moderna, una Telefunken que llenaba la casa con las noticias del Nodo y música de zarzuela, ocultando los ruidos que a veces aún emanaban del sótano. Sin embargo, el placer de la venta ya no era suficiente. El sótano se había convertido en su templo privado de experimentación. Manuel había descubierto que el proceso de salazón y el ahumado con madera de encino le daban a la carne de Don Froilán un matiz exquisito. No solo vendían carne, estaban creando una gastronomía del horror. Experimentaban con especias traídas de contrabando, pimentón de la Vera, clavo y canela, buscando resaltar los sabores de sus víctimas según su origen y estilo de vida. Una noche, mientras devoraban un guiso preparado con los restos del aristócrata, Manuel se detuvo con el tenedor en el aire. La gente está empezando a acostumbrarse, Teresa. Si bajamos la calidad, sospecharán. Y lo de Don Froilán se está acabando, dijo con una voz que había perdido toda rastro de humanidad. Teresa asintió, limpiándose una mancha de grasa de la comisura de los labios con una servilleta de lino bordada, robada de la casa de una de sus víctimas anteriores. La ambición ya no era económica, era una necesidad biológica de mantener su estatus de depredadores en la cima de la pirámide de Lavapiés. Necesitamos algo fresco, algo joven, sugirió Teresa, mirando hacia la rejilla de ventilación por donde se filtraba el frío de la noche madrileña. Alguien que no se eche de menos de inmediato, pero que tenga esa calidad que nuestros clientes ahora exigen. Aquella noche, mientras el resto de Madrid dormía bajo el miedo y la censura, Manuel y Teresa planearon su próxima adquisición. Ya no eran los carniceros del barrio, eran los sumilleres de una carne prohibida. Y su paladar, cada vez más exigente, estaba a punto de llevarlos a cometer el error que atraería la sombra de la ley sobre su mostrador de mármol. El éxito es un veneno lento que nubla el juicio, y para Manuel y Teresa, la soberbia se había vuelto más peligrosa que el hambre. Ya no buscaban solo carne, buscaban perfección. La víctima elegida fue Lucía, una joven de 19 años, que acababa de llegar de un pueblo de Extremadura con una maleta de cartón atada con cuerdas,
y la esperanza de servir en una casa rica. No tenía familia en Madrid, no conocía a nadie. Era, a ojos de la pareja, la materia prima ideal. Teresa la encontró cerca de la estación de Atocha, perdida entre el humo de las locomotoras de vapor y el bullicio de los viajeros. Con su voz más maternal, le ofreció alojamiento temporal y un trabajo como ayudante de limpieza en la carnicería. La muchacha, agradecida y agotada, aceptó sin sospechar que estaba entrando en su propio matadero. En el sótano de la calle del Olivar, Lucía no encontró una escoba, sino el frío abrazo de las cadenas. A diferencia de las víctimas anteriores, ella era joven y vital, y su resistencia despertó en Manuel un sadismo que ya no podía controlar. No la mató de inmediato. Quería ver cómo el miedo transformaba la textura de su piel, cómo el llanto agotaba sus reservas, hasta dejar la carne en un estado de ternura absoluta. Esta es la joya de la corona, Teresa, decía Manuel, mientras afilaba sus cuchillos frente a la muchacha aterrorizada. Los clientes pagarán el doble por este lote. Sin embargo, cometieron un error de principiante. Lucía, en un descuido de Teresa, logró rasgar un trozo de su propio vestido, una tela de cuadros humildes, y esconderlo en un hueco de la pared antes de que el mazo de Manuel silenciara sus gritos para siempre. Pero ese no fue el mayor problema. Lucía, a pesar de lo que creían, sí tenía un vínculo en la ciudad, un primo lejano que trabajaba como mozo de almacén y que la esperaba para cenar esa misma noche. A los 2 días, el rumor de la desaparición de una chica de provincias empezó a circular por el barrio. En la España de Franco, las desapariciones eran comunes, pero la insistencia del primo de Lucía llamó la atención de un hombre que solía comprar su tabaco en la esquina de la carnicería. El inspector Gallardo. Gallardo era un hombre de la vieja escuela, de los que leían la verdad en el suelo que pisaban. Un domingo por la mañana, mientras compraba un trozo de cecina en La Milagrosa, notó algo que hizo que sus instintos se pusieran en guardia. Manuel, normalmente imperturbable, cometió el error de limpiar el mostrador con demasiada frecuencia, y un olor metálico, demasiado fresco para ser de animal, flotaba en el aire. Además, las moscas, atraídas por algo más que restos de vaca, rodeaban la rejilla del sótano con una insistencia inusual para esa época del año. «Carne excelente, Manuel», dijo Gallardo, observando el corte rosado que le entregaban. «Pero dígame, ¿por qué este pedido huele a flores y a jabón de lavanda?» Manuel palideció por un segundo, pero Teresa reaccionó rápido con una carcajada nerviosa, achacándolo a los productos de limpieza. Gallardo se despidió con un toque en su sombrero, pero al salir no se fue a casa. Se quedó en la acera de enfrente, encendiendo un cigarrillo y mirando fijamente la ventana del sótano. La pieza defectuosa en su plan no era la carne, sino la desaparición de una niña que nadie debía extrañar, pero que ahora empezaba a oler a sospecha. El inspector Gallardo no era un hombre de oficina, era un sabueso de asfalto y tabaco. En el Madrid de 1952, la policía se centraba en perseguir rojos y delincuentes de poca monta, pero Gallardo tenía una obsesión personal con las desapariciones que no encajaban en los informes oficiales. La desaparición de Lucía, la joven extremeña, le quemaba en el pecho como un café mal digerido. Pasó 3 días apostado en la taberna de enfrente, observando La Milagrosa tras el cristal empañado de una botella de coñac barato. Notó algo inusual. El trasiego de carbón y sal
era excesivo para una carnicería de barrio, y Manuel rara vez salía a la luz del día. Pero lo que más le inquietaba era la clientela. Veía salir a las porteras y a los obreros, con sus paquetes envueltos en papel de estraza, con una expresión de satisfacción casi religiosa, como si llevaran un tesoro entre las manos. Algo huele a podrido en esa cueva, y no es la vaca, masculló Gallardo, ajustándose su sombrero de fieltro. Aprovechando que Manuel había salido un momento a recoger un pedido de especias en la calle Toledo, Gallardo se acercó a la rejilla de ventilación del sótano que daba a la calle del Olivar. Se puso de cuclillas, fingiendo que se ataba los cordones de sus zapatos de suela gastada. El hedor que emanó de la oscuridad no fue el de la carne en descomposición, sino un aroma dulce, pesado y floral, mezclado con el rastro ácido de la lejía. Era el olor de alguien que intenta ocultar un matadero bajo un campo de flores. Mientras estaba allí, vio algo atrapado en el borde de hierro de la rejilla. Un hilo de color azul y blanco, exactamente del mismo patrón que la tela de cuadros que el primo de Lucía había descrito como el vestido de la desaparecida. El corazón de Gallardo latió con una fuerza que no sentía desde la guerra. No era solo una sospecha, era una evidencia física. Aquella misma tarde, el inspector regresó a la tienda. Esta vez no pidió carne. Entró cuando Teresa estaba sola, contando monedas con esa parsimonia gélida que ya era su marca personal. Gallardo no sacó la placa de inmediato. Se apoyó en el mostrador, justo encima de una mancha que el mármol no había terminado de absorber. Dígame, doña Teresa, ¿dónde compran su jabón de lavanda? Es tan fuerte que se siente hasta en la calle, dijo Gallardo, fijando sus ojos grises en los de ella. Y otra cosa, he encontrado este hilo en su ventana del sótano. Es curioso, porque coincide con el vestido de una chica que estamos buscando. Teresa no parpadeó. Sus dedos se detuvieron sobre una moneda de 5 pesetas. La calma que desprendía era más aterradora que cualquier grito. El barrio está lleno de hilos y de suciedad, inspector. Si busca a una perdida, mejor pregunte en los burdeles de la calle Ballesta. Aquí solo vendemos salud, respondió ella, sin que le temblara el pulso. Gallardo sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. Sabía que la mujer estaba mintiendo, y también sabía que en ese sótano se ocultaba algo que haría temblar los cimientos de Madrid. Salió de la tienda, pero al doblar la esquina, se encontró con Manuel, que regresaba con un saco de sal al hombro. Sus miradas se cruzaron por un segundo infinito. En los ojos de Manuel, Gallardo vio el vacío de quien ya no se siente humano. El inspector se dirigió directo a la jefatura. Ya no necesitaba más pruebas para pedir una orden de registro, pero sabía que el tiempo corría. Una vez que los depredadores se saben observados, suelen devorar lo último que queda antes de huir. La tensión en la calle del Olivar se podía cortar con un cuchillo de carnicero. Manuel y Teresa sabían que el inspector Gallardo no era un cliente más. Era la grieta en el muro que habían construido con sangre y papel de estraza. Aquella noche, el silencio en la casa número 12 era sepulcral. No encendieron la radio Telefunken. Se quedaron a oscuras, sentados en la cocina, escuchando el latido de la ciudad y el goteo incesante del sótano. Tenemos que limpiar, Manuel. Tenemos que vaciar el sótano antes del alba, susurró Teresa, y sus ojos brillaban en la penumbra como los de un lobo hambriento. Pero Manuel estaba paralizado. La imagen de los ojos grises del inspector lo perseguía. Sabía que la policía de la época no necesitaba muchas excusas para derribar una puerta,
si sospechaba de algo que turbara la paz pública. Mientras tanto, a 3 calles de allí, Gallardo no esperaba a la mañana. No tenía la orden judicial todavía, pero sabía que si esperaba, las pruebas terminarían en el estómago de medio Lavapiés o en las alcantarillas del Manzanares. A las 2 de la madrugada, Gallardo regresó solo. Se movía por las sombras, evitando las patrullas de la guardia de asalto. Se acercó a la puerta trasera de la carnicería, la que daba a un callejón donde los gatos se disputaban los restos de grasa. Sacó una ganzúa y, con la habilidad de quien ha abierto 1000 puertas prohibidas, hizo saltar la cerradura de hierro. El aire que lo recibió al entrar era una bofetada de horror. El olor a lavanda era tan denso que mareaba, pero bajo él, el rastro de la muerte era innegable. Bajó las escaleras del sótano peldaño a peldaño, con su pistola Astra en una mano y una linterna de petaca en la otra. Gallardo vio un pequeño objeto que brillaba cerca del desagüe. Se agachó y, con un pañuelo, recogió un diente humano con una pequeña obturación de oro. Sus manos temblaron. Siguió iluminando y llegó a un rincón donde había varios sacos de sal de gran tamaño. Al mover uno de ellos, la linterna reveló una colección de maletas de cartón y zapatos de mujer y hombre, amontonados como trofeos de guerra. «Dios mío», susurró Gallardo, santiguándose a pesar de su escepticismo. De repente, un crujido sobre su cabeza lo puso en alerta. Manuel y Teresa no estaban dormidos. Habían escuchado el clic de la puerta. Manuel bajaba las escaleras con un hacha de mano, la misma que usaba para quebrar costillares, y Teresa lo seguía con una lámpara de aceite, iluminando su camino con una calma espectral. «Inspector, ha entrado usted en propiedad privada sin invitación», dijo Manuel, y su voz no tenía rastro de miedo, solo una resignación violenta. Gallardo apuntó con su arma al pecho del carnicero. La luz de la linterna y la de la lámpara de aceite chocaron en el centro del sótano, creando sombras grotescas en las paredes que habían presenciado lo impronunciable. En ese instante, Gallardo se dio cuenta de que no estaba ante 2 delincuentes, sino ante 2 monstruos creados por la miseria y alimentados por la impunidad. La ley y la locura estaban a punto de colisionar en el fango de la calle del Olivar. El sótano de La Milagrosa se convirtió esa noche en el epicentro de un horror que Madrid tardaría décadas en olvidar. Bajo la luz vacilante de la lámpara de aceite de Teresa, el inspector Gallardo mantuvo el pulso firme, aunque el hedor a muerte y lejía le quemaba las fosas nasales. Manuel, con el hacha de carnicero en la mano, dio un paso hacia adelante, pero el clic metálico del percutor de la Astra de Gallardo lo detuvo en seco. «Ni un paso más, Manuel. Se acabó el negocio», sentenció el inspector, con una voz que cortaba como el hielo. En ese momento, la puerta de la calle fue derribada por el refuerzo que Gallardo había solicitado antes de entrar. 4 agentes de la policía armada irrumpieron en el local, sus botas resonando contra el mármol de la tienda antes de bajar al sótano. Manuel y Teresa fueron reducidos y esposados contra las paredes de piedra húmeda. Ella no gritó ni suplicó. Simplemente observó a los agentes con una mirada de superioridad gélida, como si ellos fueran los intrusos en su templo sagrado. Lo que los agentes encontraron al remover los sacos de sal y las dobles paredes del sótano fue una pesadilla de anatomía. Tras una cortina de lona encerada, descubrieron una cámara de refrigeración improvisada, donde colgaban, no reses, sino restos humanos meticulosamente clasificados.
En una caja de madera de pino, Gallardo encontró la prueba final: el vestido de cuadros de Lucía, manchado de sangre y serrín, y junto a él, un frasco de esencia de lavanda casi vacío. Pero el hallazgo más macabro estaba en la trastienda de la cocina de arriba. Los agentes abrieron la despensa y encontraron botes de cristal con conservas caseras, etiquetadas con caligrafía elegante por Teresa. No eran legumbres, eran órganos y piezas seleccionadas que la pareja guardaba para su propio consumo delicatessen. La noticia corrió como la pólvora por el barrio de Lavapiés. Los vecinos, aquellos que habían elogiado la ternura de la carne de Manuel, se agolparon ante la puerta, pasando del asombro a las arcadas y los gritos de linchamiento. Mientras los llevaban hacia el furgón policial, Teresa levantó la cabeza y miró a la multitud hambrienta que ahora los maldecía. «Comisteis de nuestra mano y nos bendijisteis», gritó con una risa histérica que heló la sangre de los presentes. «Ahora todos lleváis un poco de nosotros dentro». Manuel, hundido y en silencio, fue arrojado al vehículo. Gallardo se quedó en la puerta de la carnicería, observando cómo precintaban el local. Tenía en la mano el diente de oro de don Faustino y el trozo de tela de Lucía. Había resuelto el caso, pero sabía que la mancha de La Milagrosa nunca se borraría del paladar de Madrid. El secreto del sótano había salido a la luz, y con él la certeza de que el hambre, cuando se mezcla con la crueldad, no conoce límites humanos. El juicio contra Manuel y Teresa, bautizados por la prensa como los caníbales de Lavapiés, duró apenas 3 días en la primavera de 1953. En una España que intentaba proyectar una imagen de orden y moralidad cristiana, el caso era una mancha que el régimen de Franco quería extirpar con rapidez y severidad. La sala del tribunal estaba blindada por la Guardia Civil para evitar que la muchedumbre, sedienta de una justicia tan violenta como el crimen, entrara a despedazar a los acusados. Teresa mantuvo su máscara de porcelana fría hasta el final. No negó nada. Al contrario, describía los cortes y las recetas con una precisión técnica que hacía que los taquígrafos temblaran. Manuel, en cambio, era una sombra de hombre. El brillo de poder que sintió en el sótano se había evaporado, dejando solo a un carnicero mediocre que temía a la oscuridad de su propia celda. El hambre nos hizo libres y el sabor nos hizo reyes. Fueron las últimas palabras de Teresa ante el juez antes de escuchar la sentencia. El veredicto fue unánime: muerte por garrote vil. Debido a la naturaleza atroz de los crímenes y al impacto social, no hubo clemencia ni conmutación de penas. Sin embargo, por razones de protocolo legal de la época, se les impuso una condena simbólica de 15 años de reclusión mayor que debían cumplir antes de la ejecución de la pena máxima. Pero la presión política aceleró los trámites. La ejecución se fijó para el amanecer del 20 de junio. La madrugada en la prisión de Carabanchel era de un azul eléctrico y gélido. Manuel y Teresa fueron llevados al patio de ejecuciones por separado, pero sus caminos se cruzaron un instante frente al poste de madera, donde esperaba el verdugo. Manuel lloraba en silencio, con las piernas flácidas, mientras 2 guardias lo sostenían. Teresa, al verlo, le dedicó una última sonrisa, una mueca de complicidad sangrienta que recordaba las noches en el sótano de la calle del Olivar. El verdugo procedió primero con Manuel. El sonido del metal girando, el crujido seco de las vértebras y el silencio final. Luego fue el turno de ella. Teresa se sentó en el banquillo de madera con una dignidad aterradora.
Mientras el collar de hierro se ajustaba a su cuello, cerró los ojos y aspiró profundamente, como si todavía pudiera sentir el aroma de la carne fresca y el perfume de lavanda. Un giro seco de la manivela y la historia de la Milagrosa quedó sellada para siempre. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común, sin nombre, para evitar peregrinaciones de mentes retorcidas. La carnicería fue tapiada con ladrillo y cemento, pero los vecinos de Lavapiés dicen que, en las noches más frías de invierno, todavía se siente un olor dulce y extraño que emana del suelo, y que nadie en el barrio volvió a probar la carne con la misma confianza de antes. Manuel y Teresa se llevaron sus secretos a la eternidad, dejando tras de sí un Madrid que aprendió que el monstruo más peligroso no es el que vive en las sombras, sino el que te sonríe desde detrás de un mostrador de mármol.